tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar algo muy interesante y tiene que ver con el problema de la primera causa cuando lo pensamos para la existencia. Vamos a ver ese falso dilema que tiene la primera causa. ¿Por qué? Este es el imaginario que yo considero se genera muchas veces desde la opinión cuando se piensa la primera causa. ¿Cuál es? Vamos a analizarlo. La primera causa se imagina o se supone, pero erróneamente. Recordemos que imaginarnos no es sinónimo de verdad. Podemos imaginar, digamos, una situación en la que supuestamente no hay nada, ¿cierto? Y esa supuesta imaginación de que no hay nada, luego de acá, de esa nada, ¡pum!, se dio la totalidad de lo real. Se dio lo que existe, lo que es, se dieron las cosas, los diferentes fenómenos. Y muchas veces lo que ponemos entonces en esta primera causa es a Dios, digamos, es a un genio maligno, una supercomputadora, alienígenas, etcétera, gente supertesa que nos estáis que supuestamente manipulando, cosas así. Ponemos en esa primera causa, nos empezamos a imaginar, no, hay unos dioses que nos dieron sentido y demás. Esto lo podemos rellenar con quien queramos. Pero ¿cuál es el problema que tiene este imaginario desde la opinión? Este problema tiene, esta visión tiene un problema fundamental y es que está diciendo, en esta situación que es nada, está dejando de largo la pregunta, bueno, qué es ser es nada? O sea, ¿qué es eso de ser nada? Esa pregunta no se la suele hacer desde la opinión. ¿Qué es eso de ser nada? O sea, de manera crítica, a lo que me refiero con esto es a que ser nada, en este caso, no tiene contenido filosófico, no tiene base, no tiene objetividad, entonces esto no puede existir, ¿cierto? No es como que en ese vacío hay un espacio para la primera causa. No, si esto es nada, aquí no hay, no puede, digamos, esto no puede tener contenido, no puede tener objetividad. Es decir, no hay como un espacio entonces, no hay como un espacio, un lugar, un tiempo en el que se esté desenvolviendo supuestamente esa primera causa que luego en ese supuesto vacío le va a dar sentido a la totalidad de lo real o a lo que existe, a lo que es o a las diferentes cosas. No, no tiene sentido porque estamos diciendo que es nada. Si nosotros miramos acá, o sea, es nada, es una definición indefinida. ¿Qué está definiendo? Es nada. No se está definiendo algo. O sea, no hay un contenido ahí, no hay esa situación, no hay esa objetividad que luego le pueda oponer en este caso, o de la cual pueda surgir, de la cual se pueda generar la totalidad de lo real. Miremos en este caso aquí, podemos verlo, digamos, también diciendo esto, es no algo. O sea, ese momento de esa primera causa es no algo. ¿Qué es eso de decir es no algo? Aquí no se está diciendo algo de manera objetiva, se está dando una definición indefinida. Esto no expresa algo que se le vaya a oponer a lo que sería el tiempo y el espacio y que le da sentido a lo demás. O sea, aquí en esta situación no podemos meter ningún dios, no podemos meter ninguna inteligencia artificial super extrema, absolutamente nada, porque es no algo. Hay que analizar qué es lo que implica decir es no algo, que no está haciendo referencia a absolutamente nada que podamos tener de manera objetiva, es nada, es decir, cuál es esa situación anterior. Aquí no se está conteniendo algo, no hay una verdad, no hay una base, no hay una anterioridad, no hay una solidez, no hay como esa situación antecedente, no podemos darla porque este tipo de definición no está apuntando a ninguna situación en concreto, en ninguna anterioridad. Entonces este concepto de la primera causa se pierde, se tiene que eliminar porque lo que se viene analizando aquí es que la manera de abordar esto que tenía que ver con la primera causa es erróneo, es un falso dilema, no tiene cabida preguntarse por eso, porque como se ha tomado esa primera causa como siendo es nada o como siendo es no algo y que de este es nada o de que este es no algo va a brotar lo existente o va a surgir lo existente, vemos que esto no tiene contenido.
no tiene base, no tiene algo que de lo cual pueda derivarse lo existente. Entonces, este tipo de enfoque que se le ha dado a los análisis de la realidad es equivocado, y en esa medida se tiene que superar esa pretensión o esa intención permanente de decir que se dio una primera causa a partir de la cual se genera lo existente. Porque si miramos de este lado, el tiempo y el espacio el tiempo y el espacio se dan de manera objetiva. Los diferentes fenómenos de la existencia se desenvuelven con respecto a ese tiempo y espacio. Esa es mi teoría, se dan de manera objetiva. Entonces, si el tiempo y el espacio son, ¿cómo es que va a tener cabida ese supuesto más allá? ¿Cómo va a haber un supuesto más allá por fuera de lo que ya es? O sea, ¿cómo va a haber una fuera del tiempo y el espacio objetivos? No, no tiene sentido. Y si lo pensamos como lo estás diciendo acá, con esa interpretación desde la opinión de la primera causa, lo que no se está teniendo en cuenta, esa raya me quedó mala, vamos a organizarla acá. Lo que no se está teniendo acá es que no podemos poner un muro en algo que ya es, en algo que está abarcando la totalidad de lo real, y que sería, y que esto aquí que estaría afuera sería es no algo, sería es nada, porque ahí no tendríamos cómo hacer este tránsito a este lugar. No tiene sentido que ya lo que es tenga un lugar, digamos, en el que no es algo, y de que ese no algo estaría supuestamente dándose o causándose la totalidad de lo real. Este tipo de análisis es lo que tenemos que aclarar. Si es nada, no está refiriendo a algo objetivo, eso que estamos diciendo no tiene sentido, no es apropiado decirlo así. Entonces, ¿con qué es lo que nos hallamos? Con la mera existencia, con la diversidad de los fenómenos, con todas las cosas que se suceden. No hay una anterioridad, porque ya vimos que en la intención de ponerle principio a la existencia caíamos en este problema y veíamos que era un falso dilema, porque si esto supuestamente era su oposición, esa nada, esa primera causa, ese no algo, cuando intentábamos decir de manera objetiva qué era lo que contenía ese no algo, veíamos que ahí no podíamos decir, pues no había algo que tuviéramos de base. Aquí no hay determinación que nos pueda servir como ese contenido que va a generar. O sea, aquí donde vamos a meter incluso un Dios, vamos a decir, listo, le creemos que hay un Dios, vamos a meterlo aquí. ¿Cómo lo metemos si supuestamente está en eso que es nada? Si supuestamente está en algo que, o sea, no puede estar por fuera de algo que el tiempo y el espacio ya es, no hay algo por fuera. Entonces, en esa medida, este tipo de enfoque de la primera causa representa un problema, porque desde la opinión fácilmente se puede creer. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, es que yo me imagino que hay una primera causa, pero yo podría decirle, yo me imagino que el universo es una dona. Pero por yo imaginarme que el universo no es una, por yo imaginarme que el universo es una dona, no hace del universo una dona. Es decir, mi imaginación, que yo me imagine algo, no significa que eso sea verdadero. Yo puedo imaginarme cosas, digamos, verdaderas. Yo puedo imaginarme un árbol que sea verde, un árbol. Yo me puedo imaginar un árbol, ¿cierto? Pero también puedo imaginarme un árbol que es a la vez una dona, pero eso es falso. Eso quiere decir que la imaginación, aunque pueda construir esta situación de la primera causa, cuando lo analizamos de manera crítica, vemos que si dice que es nada, no tiene un contenido, no puede hablarse de una anterioridad. O sea que este dilema queda como, digamos, inviable, insostenible, inmantenible, porque el análisis crítico que estamos viendo acá es que no dice qué es eso, no hay una anterioridad, y entonces lo que vemos que queda es la existencia. Entonces podríamos borrar esto y darnos cuenta de que lo que queda no es ese supuesto dilema, sino que ya no hay ese dilema de la primera causa, porque vimos el problema que tenía, y lo que vemos es que hay un tiempo y hay un espacio. Hay cosas que se suceden en ese tiempo y espacio. Podemos analizar cómo pasan esas cosas en el tiempo y el espacio, con sus diferentes, digamos, propiedades, con sus diferentes aspectos, su diversidad, las cosas que cambian, pero esto es lo que hay, el tiempo y el espacio que se dan de manera objetiva, cosas que nosotros podemos ver, analizar y demás. En ese sentido no hay una afuera, no hay una primera causa, porque esto es lo que existe, y ese afuera
digamos que no tiene cabida o no se puede pensar, no se da. Y si se imagina, una cosa es imaginar y otra cosa es que la imaginación sea sinónimo de verdad. Nosotros podemos imaginar cosas y por imaginarnos cosas como la primera causa no necesariamente implica que sean verdad. Entonces te invito a que medites este argumento, que lo analices y un abrazo.